Mi nombre es Ramírez Medina y hoy le presentaremos las 3 teorías más importantes del origen de las lenguas indoeuropeas. Yo les presentaré ahora la introducción, que es la siguiente. Bueno, nosotros al escuchar el término o la palabra indoeuropeo y al referirnos exactamente al término indo o indio, o hindú se podría decir en el lenguaje o griego, y en el europeo, que es Europa. Sabemos además que es la de mayor y extensa familia lingüística a nivel mundial, ya que alrededor de 3.500 millones de personas la hablan, es decir, partes de Europa, Asia y América. En general América se podría decir, y Asia una cuarta parte o mínimo. Cuando hablamos de América, nos podemos referir al inglés, al español. Pero si nos remontamos a una época como en el siglo XVIII, donde un filólogo británico, William Jones, encontró, se podría decir, cierta similitud entre 4 distintas lenguas, que era el sánscrito, el latín, el persa y el griego. Esta teoría fue principalmente o al inicio apoyada por otros, se podría decir, lingüistas o filólogos también de su misma área. Por eso es que se acuña también al término de la filología. Mi nombre es Jimena Ocampo y a continuación les explicaré la primera teoría del origen de la lengua indoeuropea. A continuación les explicaré un poco sobre Rasmus Rask. Rasmus Rask fue un filólogo danés nacido en la isla danesa de Funen. Rask se centró más en las lenguas nórdicas, desechando así la idea de que todas las lenguas provenían del sánscrito. Pensó más bien que una lengua provenía de algo más antiguo, como por ejemplo el misticismo nacionalista, que empañaba hasta entonces la investigación filológica alemana. La teoría del origen indoeuropeo aparece formulada por primera vez en el primer tercio del siglo XIX por los filólogos Rasmus Rask y Franz Bock. A lo largo del siglo XIX y del siglo XX, esta teoría fue aceptada por unanimidad, aunque un gran grupo de personas la rechazan en la actualidad. Esta teoría formula que existió un pueblo indoeuropeo con lengua propia y con cultura propia, del cual diferentes pueblos que habitaban en Asia, Europa y India captaron algunas costumbres lingüísticas de este pueblo. Apoyándome en este mapa, a continuación voy a explicar las lenguas que se hablan hoy en día. Como podemos observar aquí, según estos países, algunas lenguas, como vemos acá, se hablan hoy en día, pero muchas ya han sido extintas. Como por ejemplo, la tocano. Esta es una lengua que ya ha sido extinta desde hace muchos siglos. Otra, por ejemplo, podemos tomar el anatolio. Esa es otra lengua que se copió y se apoyó en el pueblo indoeuropeo y que se extinguió pocos siglos después. Gracias a antecedentes históricos podemos concluir que esta lengua sí existió en cierto específico pueblo, pero con el paso del tiempo se fue modificando, se fue ampliando debido a las migraciones que hubo, y las lenguas que quedaron se han convertido en lenguas más habladas. Y les voy a presentar la segunda teoría del origen de la lengua indoeuropea. Esta es la teoría del árbol genealógico, o llamada también Stammbaum Theory. Esta teoría fue propuesta por el lingüista alemán August Schleicher en el año 1868 y fue publicada en su trabajo más importante y desarrollado, el Compendio de la Gramática. Esta teoría explica la formación y desarrollo de las lenguas indoeuropeas a partir de un tronco genealógico común, en el cual se va originando dialectos y subdialectos en una continuada ramificación. El autor en esta teoría ve a las lenguas como organismos vivos que pasan por procesos de desarrollo, madurez y de declive. También en esta teoría el autor usó el método
Y también se dice que el autor se apropió de las teorías de Darwin y las aplicó en sus trabajos de las lenguas indoeuropeas. Como conclusión de su teoría es que la semejanza morfológica de las lenguas se debe a que ellas deben tener un emparentado genético y no al azar. Y a esa teoría se le opone el lingüista alemán Johannes Schmidt con su teoría de las ondas. A continuación les explicaré un poco de la teoría del árbol genealógico gráficamente. Todo parte en la lengua madre, que es la lengua indoeuropea. De esta se ramifican en 4, que viene a ser la lengua germana, la lengua italo-celta, la lengua balto-eslava y por último la lengua indo-iraní. A partir de las 4 divisiones de la lengua madre, que viene a ser la lengua indoeuropea, según la teoría del árbol genealógico, se vienen a subdividir 9 familias, las cuales voy a nombrar a continuación. La primera familia que tenemos es los aratoios, luego en segundo lugar están los celtas, en tercer lugar están los romances, en el cual destaco que ahí se encuentra nuestro idioma, que es el español. Luego tenemos a la familia de los germánicos, en el cual se encuentra el idioma más hablado mundialmente, que viene a ser el inglés. Luego tenemos a la familia de los bálticos, le sigue la familia de los eslavos, de ahí tenemos a los iraníos, en penúltimo lugar a los indios y en el último lugar a los griegos. Mi nombre es Cintia Espinosa y a continuación les voy a explicar sobre la tercera teoría del origen de las lenguas indoeuropeas. Esta es la teoría de las ondas. La teoría de las ondas fue una hipótesis introducida por el alemán Johannes Schmidt en el año 1872. Esta era una oposición a la teoría del árbol genealógico. La teoría de las ondas nos dice que una lengua es creada a partir de una expansión de innovaciones, y esa expansión de innovaciones está determinada por isoglosas. ¿Y qué es una isoglosa? Una isoglosa es la línea que existe en un mapa lingüístico que separa o diferencia a 2 áreas dialectales, y estas tienen algunas diferencias y pueden ser fonológicas, léxicas o de otro tipo. Además, es importante conocer que dentro de estas líneas van a existir muchas maneras de expresión diferentes. La unión de isoglosas en un territorio común marca la creación de un nuevo dialecto o una nueva lengua. El estudio de la difusión lingüística manifiesta que la dinámica de las relaciones entre los miembros de una misma comunidad es una fuerza determinante para la propagación de nuevas innovaciones o cambios que surgen en una lengua. Estos cambios o innovaciones parecen que parten desde el centro, pero se va debilitando según la distancia que toma en el espacio. Es importante conocer que este tipo de expansión es unidireccional, lo cual es una característica muy importante de la difusión lingüística, sobre todo para la teoría de las ondas. Una difusión inicia desde un espacio geográfico en específico y este se va extendiendo con el transcurso del tiempo. Como ya mencionamos anteriormente, es importante conocer que esta expansión se va debilitando a medida que es más alejado del centro. Sin embargo, las áreas que están más cercanas a este centro, la expansión es mucho más fuerte. El espacio geográfico es fundamental para la difusión, es decir, que tiene un papel muy importante, pero no se debe dejar de lado el espacio social ni el espacio percibido por la gente, ya que estos también son un mecanismo para la difusión lingüística. En base a las anteriores 3 teorías que se mencionaron previamente, podemos llegar a una conclusión de que las lenguas indoeuropeas se podría decir que provienen de una lengua madre, de un centro se podría decir, y que esta en la actualidad es muy difícil de reconstruirla, aunque ya han intentado, pero se podría decir que no es exactamente la misma o la original. Estas teorías
mencionan un orden geográfico, las cuales se complementan entre ellas. Es así que, según dicen, que desde esta lengua central, esta lengua madre, nacieron otras, las cuales imitaron o trataron de imitar y se expandieron alrededor de los continentes, así llegando a formarse estas lenguas que se dicen, estas lenguas modernas que ahora existen y que otras ya dejaron de existir, o dialectos también, y dialectos se podría decir, que cumplen similitudes en su morfología, fonología, sintaxis, vocabulario